Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer el super repaso de un tema tan importante en física de cuarto de la ESO como es el tema que yo llamo número 9 y que yo llamé es cuestión de fuerza, bueno, en el que vamos a tratar todo lo relacionado con la dinámica, es decir, con las fuerzas y el movimiento. De modo que vamos allá, vamos a hablar de cómo descomponer las fuerzas en sus componentes X e Y, vamos a hablar de las leyes de Newton como las leyes fundamentales para relacionar las fuerzas y el movimiento. Veremos qué tipos de fuerzas nos podemos encontrar, como son el peso, la normal, la tensión y la fuerza de rozamiento, y hablaremos de la fuerza centrípeta como la causa del movimiento circular y uniforme, y daremos unas pequeñas pinceladas sobre la ley de gravitación universal y cómo se aplica esta ley de gravitación universal al movimiento de los satélites. De modo que vamos con él. Bueno, el primer apartado de este super repaso vamos a hablar de la fuerza como una magnitud vectorial, ¿vale? Ya sabemos, bueno, pues que la fuerza está relacionada con el movimiento y es más, si queremos dar una definición de fuerza, podemos decir que es toda causa que modifica el estado del movimiento de un cuerpo, es decir, que va a cambiar cómo se estaba moviendo ese cuerpo. Si está en reposo le dará una cierta aceleración y si estaba con movimiento rectilíneo uniforme, pues también le dará una cierta aceleración y por tanto se verá modificado. Para ver ese ejemplo de fuerza como magnitud vectorial, vamos a suponer que tenemos este futbolista que os muestro en imagen y que va a golpear el balón. Por tanto, lo va a golpear con una fuerza, va a modificar el estado de movimiento de dicho cuerpo y por tanto la fuerza ha de ser una magnitud que necesitamos de algo más que una intensidad, es decir, saber cómo de fuerte da la patada, sino que saber hacia dónde va la patada y dónde aplica esa patada que hará que el balón se eleve o no se eleve. Por tanto, os he dibujado ahí dos fuerzas, como son F1, que veis aquí en blanco, y F2, que veis en azul. Con F1 el balón se irá raso, y con F2, si es lo suficientemente intensa, el balón se elevará y se moverá por encima del césped. Yo os he puesto ahí una serie de puntos, el 1, el 2, el 3 y el 4, que son elementos característicos de un vector. Como por ejemplo el 1, que es la recta en la que se apoyan las dos fuerzas, se llama dirección. El 2, que es el sentido, nos lo indica la flecha y es las dos posibles orientaciones dentro de una misma dirección. El 3, que es el módulo, que si veis está relacionado con la longitud de la flecha, va a ser cómo de intensa es esa fuerza, ¿vale? Va a tener una relación directa con el número de la fuerza. Y por último, el 4, que ambos coinciden con el centro del balón, es el punto donde aplicamos dicha fuerza, que se llama punto de aplicación. Bueno, pues esas 4 características son las 4 características de un vector. Por tanto, las fuerzas es necesario representarlas mediante vectores y por eso se llama magnitud vectorial. Y los vectores, cuando queramos sumarlos, porque lo vamos a ver en el siguiente apartado, que cuando tengamos varias fuerzas sobre un mismo objeto hay que sumarlas, es necesario descomponerlos, porque se puede sumar un vector si conocemos sus componentes X e Y, pero no si conocemos su módulo y el ángulo, aunque en física normalmente se dan como módulo y ángulo. Bueno, pues eso es así, ahí os enseño cómo sacar las componentes cuando nos dan el módulo y el ángulo. La componente en X de este vector de aquí, que es este lado del triángulo rectángulo, si utilizamos el ángulo alfa será el módulo por el coseno, ya que es el lado contiguo. En cambio, si utilizamos el ángulo beta será el módulo por el seno, ya que sería el lado opuesto a este ángulo. Y así lo mismo con F sub 1i. Para alfa será el lado opuesto, por tanto módulo por el seno, mientras que para beta será el lado contiguo, por tanto módulo por el coseno. Y para calcular ángulos utilizaremos la tangente, bueno, más bien la inversa de la tangente, que es la arcotangente. Para el alfa, lado opuesto entre el lado contiguo, FI menos entre FX. Y para beta, FX entre FI. Bueno, el apartado 3 de este super repaso lo vamos a dedicar a un científico que fue muy importante en todo el tema de las fuerzas y fue Isaac Newton, que propuso 3 leyes que relacionaban directamente las fuerzas con el movimiento, o las causas del movimiento con las fuerzas que son lo que lo producen. Son 3 leyes que son súper famosas y la primera de ellas es la primera ley de Newton o principio de inercia. Esta ley lo que nos dice es que si la resultante que actúa sobre un objeto sobre un cuerpo, es nula, es decir, o bien que no hay ninguna fuerza actuando sobre el objeto, o bien que se anulan al sumarlas,
ese cuerpo o está quieto, permanece en reposo o con movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, que queda resumida en esta pequeña ecuación, que si la resultante es 0, no hay aceleración. Bueno, pues eso nos va a permitir saber que si hacemos la descomposición de fuerzas, sumamos, calculamos resultantes sobre un objeto y nos sale 0, pues no tendremos aceleración. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, dice que la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a la masa de dicho cuerpo y a la aceleración, y se resume en que la resultante es igual a m por a la masa por la aceleración. De esta se pueden sacar muchas conclusiones. Primera de ellas es que podemos obtener la primera ley, porque si decimos que o bien que la resultante es 0, lo que nos hace que la aceleración también sea 0, o bien si la aceleración es 0 nos hace que la resultante sea 0, es decir, obtenemos la primera ley. La segunda cuestión que podemos, o consecuencia que podemos ver de esta segunda ley, es que la aceleración, es decir, para dónde se va a mover ese objeto, más bien que para dónde se va a mover, cómo se va a ver modificada la velocidad de dicho objeto, va a ser en la misma dirección y sentido que la resultante que nos salga. Es decir, que si un objeto nos sale que la resultante es hacia arriba, la aceleración que va a sufrir dicho objeto será hacia arriba. Y lo último, la tercera conclusión que podemos ver es que las unidades de las fuerzas, que son los newtons, un newton, si aplicamos esta ecuación de aquí, podemos ver que equivale a 1 kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado, ya que hay que multiplicar una masa por una aceleración. Estas dos leyes que tenéis aquí son las que nos van a permitir a nosotros resolver los problemas de manera, mediante cálculos, ¿vale? Es decir, aplicando ecuaciones. Y la última ley, que es la tercera ley de Newton o principio de acción-reacción, es la que nos va a permitir a nosotros dibujar las fuerzas o saber qué fuerzas actúan sobre un objeto. Y dice que las fuerzas siempre aparecen en pares de acción-reacción, es decir, que van a aparecer de 2 en 2, como resultado de la interacción entre dos cuerpos. Este par de fuerzas van a tener siempre el mismo módulo y la misma dirección, pero sentidos opuestos. Eso es súper importante. Y también es tan importante que van a estar aplicados sobre cuerpos diferentes. Muy importante, porque si no estuvieran aplicados en cuerpos distintos, al sumarlas, al tener la misma dirección y el mismo módulo, pero distinto sentido, esas fuerzas se anularían entre sí al ser sumadas. Pero al aplicarse en objetos distintos no se contrarrestan, porque no se pueden sumar. Y un ejemplo claro, pues, de este principio de acción-reacción es el que hace que se muevan los aviones. Los motores de los aviones ejercen una fuerza que yo he dibujado hacia atrás al aire, y el aire, por el principio de acción-reacción, se la devuelve al avión y hace que el avión tenga una aceleración hacia adelante y por tanto el avión comience a moverse. De modo que, así como resumen, las dos primeras leyes las utilizaremos para todo el tema de ecuaciones, y la tercera ley para dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Seguimos con el paso 4 y en este vamos a ver qué fuerzas actúan casi siempre en nuestro entorno y por tanto vamos a tener que tener en cuenta nuestros problemas. Os he preparado una pequeña tabla donde vamos a ver qué fuerza vamos a estudiar, qué interacción la provoca, dónde se va a aplicar en el objeto, qué dirección y sentido lleva, cómo se va a calcular su módulo y cuándo vamos a tener que tenerla en cuenta. La primera de todas es el peso, ¿vale? Que representaremos por la letra P, que se debe a la interacción entre el objeto y la Tierra. El punto de aplicación será el centro del objeto, la dirección y el sentido siempre vertical y hacia abajo, apuntando al centro de la Tierra. El módulo siempre va a ser la masa del objeto por el valor de la gravedad, que en la superficie de la Tierra es 9,8, y siempre va a aparecer. Luego os haré un dibujo para que veáis cómo se representan todas estas fuerzas. Otra fuerza que aparece muchísimo es la fuerza normal, ¿vale? Que tiene lugar debido a la interacción entre el objeto y la superficie de apoyo, gracias a esa tercera ley de Newton de acción-reacción. El punto de aplicación es el centro del objeto, siempre es perpendicular a la superficie de apoyo, muy importante, perpendicular a esa superficie, por eso se llama fuerza normal. El módulo no lo conocemos, pero lo vamos a poder calcular a través de la primera ley de Newton, y ¿cuándo va a aparecer? Siempre que ese objeto esté apoyado en una superficie, ya bien sea apoyado del todo, apoyado de forma lateral o como sea. Otra muy importante es la fuerza de rozamiento, que llamaremos F sub R, que se debe a la interacción entre el objeto y la superficie, o por donde se mueve dicho objeto. El punto de aplicación será el centro del objeto. Siempre vamos a dibujarla en contra del movimiento o de la fuerza que aplicamos para poder mover ese objeto. Su módulo, si está apoyado, va a ser mu por n, donde mu es el coeficiente de rozamiento, que es una magnitud sin unidades y siempre positiva y que solo depende
de las superficies de contacto, es decir, de la superficie del objeto y de la superficie en la que esté apoyado. Y finalmente, ¿cuándo va a aparecer? Pues cuando nos lo indique el problema. Y por último tenemos la tensión, que representaremos por la T mayúscula y que aparece como interacción entre las partículas de una cuerda. No obstante, la dibujaremos siempre en el centro del objeto, en dirección de la propia cuerda y hacia afuera. ¿Cómo vamos a calcular su módulo? Bueno, pues aplicando la primera ley de Newton si no hay aceleración y la segunda si sí lo hay. Y cuándo va a aparecer esta tensión siempre que haya fuerza. Aunque en general, salvo cuando están esos objetos colgando, si nosotros tiramos de una cuerda, la tensión va a ser la fuerza con la que nosotros tiremos de dicha cuerda. Voy a haceros un dibujo para que veáis todas estas fuerzas en un claro ejemplo. Bueno, imaginaros que estamos subiendo una caja, ¿vale? A través de una pequeña colina, de una pequeña cuesta, y hemos utilizado una cuerda para tirar de ella. Y lo vamos a subir con una cierta fuerza que la voy a dibujar pues mismamente en color blanco. Es decir, que yo sobre la caja estamos aplicando esta fuerza F. ¿Vale? Y me piden que dibuje todas las fuerzas que actúan sobre la caja. Bueno, el peso hemos dicho que aparece siempre, por tanto, y que apunta hacia abajo. Por tanto, ese será el peso. Luego, la fuerza normal aparece siempre que está apoyado. Si os dais cuenta, esta caja está apoyada sobre el plano inclinado, pero me dicen que la normal es perpendicular al plano, por tanto, apuntaría hacia allá arriba. Fuerza de rozamiento se opone a la fuerza que yo aplico al movimiento. Ese objeto lo estamos subiendo, por tanto, la fuerza de rozamiento ha de ir para atrás. Y por último, la tensión. La tensión, hay una cuerda y dice en dirección de la cuerda y hacia afuera. Pues la dibujamos hacia arriba. Luego lo que nos damos cuenta es que como yo estoy tirando en este punto de la cuerda, la tensión va a ser igual a la fuerza que yo aplico según esa tercera ley de Newton de acción-reacción. Y ahí tendríamos dibujadas todas las fuerzas. Luego aquí entrarían pues esos 5 pasos que os he enseñado de los ejercicios de descomponer dibujar los ejes, descomponer las fuerzas en esos ejes, etc. Si queréis podéis verlos en los vídeos que resuelvo en este tema. Pasemos al apartado número 5, que habla de fuerza y aceleración centrípeta. ¿Qué es esto de fuerza y aceleración centrípeta? Bueno, os he puesto el caso de un movimiento circular, uniforme, como es el caso de la Luna alrededor de la Tierra, y bueno, os he dibujado la Luna en una posición y la Luna en otra posición, pues a lo largo del día, 2 sitios que ocupa la Luna. Y si nos damos cuenta, como el movimiento circular es uniforme, bueno, parece que de primeras decimos uniforme, no hay aceleración, ya que la velocidad lineal en todo momento es constante, va siempre a la misma velocidad. Pero ¿qué ocurre? Que esa velocidad sí que es constante en módulo, pero varía su dirección y su sentido. Por tanto, necesitamos de una aceleración que provoque esa variación en la dirección y en el sentido de la velocidad lineal. Y como necesitamos de una aceleración y no vamos a tocar el módulo de dicha velocidad, esa aceleración lo que tiene que ser es perpendicular a la velocidad. Y si dibujamos ahí, en ambos casos, una aceleración perpendicular, si os dais cuenta, siempre va a apuntar hacia la Tierra, es decir, hacia el centro de giro. Esta aceleración, que es la que va a hacer que nuestra velocidad vaya torciéndose, se llama aceleración centrípeta. Por tanto, la aceleración centrípeta se trata de una aceleración que lo único que provoca son cambios en la dirección y el sentido de la velocidad lineal, pero no en su módulo, en un movimiento circular. Por tanto, es una aceleración característica del movimiento circular que siempre tiene que existir para que esa velocidad vaya curvándose. Y es muy importante porque es una magnitud vectorial que apunta siempre hacia el centro de la trayectoria. Y tiene un módulo que se puede calcular de manera sencilla, que es la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio de la órbita. Y si ahora tenemos en cuenta la segunda ley de Newton, siempre que haya una aceleración tiene que existir una fuerza que la provoque. Bueno, pues en este caso la aceleración centrípeta siempre va a estar causada por una fuerza llamada fuerza centrípeta y que tiene que tener la misma dirección y sentido que la aceleración, por tanto siempre tiene que apuntar hacia el centro de la trayectoria. Pero es muy importante que esta fuerza no es una fuerza mayor que exista sobre el objeto que está moviéndose de manera circular, sino que es alguna de las fuerzas que conocemos, de esas fuerzas del rozamiento, ya veremos más fuerzas, fuerza gravitatoria o la normal o la tensión o la fuerza que hacemos nosotros, la que va a actuar como fuerza centrípeta. De manera que aplicando esa segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta siempre va a ser igual a la masa del objeto que está girando por la aceleración centrípeta, que como la aceleración centrípeta es la velocidad cuadrada partido por el radio, tenemos esta expresión de aquí
que siempre va a poderse aplicar para movimientos circulares. Lo único que vamos a tener que buscar es qué fuerza de las que actúa sobre el objeto que se está moviendo de manera circular lo hace como fuerza centrípeta, es decir, que apunta siempre hacia el centro de la trayectoria. En el ejemplo de la Luna vamos a ver en el apartado número 6 que es la fuerza de atracción gravitatoria, la que hace que la Luna gire. Por tanto, es indispensable. Para que exista un movimiento circular siempre tiene que haber una fuerza que haga de fuerza centrípeta. Eso es súper importante. Por tanto, no va a haber ningún movimiento circular sin que exista esa fuerza que le haga girar, que apunta hacia el centro de la trayectoria. Por tanto, la vamos a tener que tener siempre en cuenta en nuestras ecuaciones y siempre en un movimiento circular se tendrá que aplicar la segunda ley de Newton. Bueno, el último apartado del tema lo vemos un poquito como introducción a la ley de gravitación universal y cómo aplicar esta ley de gravitación universal al movimiento de los satélites. Bueno, la ley de gravitación universal es una de las leyes más importantes y fue formulada por Isaac Newton y dice que dos cuerpos de masa m1 y m2 se ven atraídos por una fuerza gravitatoria que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es una ley muy importante que dice que siempre que haya dos objetos con masa, pues se verán atraídos por una fuerza. Como veis ahí os he dibujado dos objetos, M1 y M2, y ambos se ven atraídos por el otro con una fuerza que al de la izquierda le he llamado F1,2, fuerza que sufre el 1 debido al 2, y a la de la derecha 2,1, fuerza que sufre el 2 debido al 1. Y esta ley nos dice que esas fuerzas son iguales en módulo y que se calculan a través de esta expresión de aquí. G mayúscula M1 por M2 partido de la distancia que la separa al cuadrado. Distancia, como podéis ver, entre sus centros. M1 y M2 son las masas de los dos cuerpos involucrados, R distancia entre los centros en metros, y G es una constante que se llama constante de gravitación universal y que tiene siempre el mismo valor. Y digamos que vale como para corregir un poquito este segundo producto para que tenga total realidad con los experimentos observados en la naturaleza. Vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 y sus unidades son newton por metro cuadrado partido por kilogramo. ¿Cómo podemos aplicar esta ley de gravitación universal al movimiento de los satélites? Bueno, pues os he dibujado ahí la Tierra y un satélite, en este caso, pues imaginaros un satélite artificial que está moviéndose de manera circular alrededor de la Tierra. Ya hemos visto que como describe un movimiento circular, tiene que haber una fuerza de las que actúa sobre el satélite que actúe de fuerza centrípeta. La única fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria, que además, si os dais cuenta, siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra, ya que es la que le va a atraer. Por tanto, esa fuerza gravitatoria va a actuar como fuerza centrípeta y es por ello por lo que el satélite realiza movimientos circulares alrededor de la Tierra. De modo que si escribo la fuerza gravitatoria según la segunda ley de Newton, va a ser igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra, que es uno de los objetos, la masa del satélite, que es el otro, y R va a ser el radio de la órbita, desde el centro de la Tierra hasta el centro del satélite. Y luego, por definición de segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta ha de ser igual a la masa del satélite, que es el que se mueve, por la aceleración centrípeta que sufre. Ya hemos visto que la aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado partido del radio. Como la fuerza gravitatoria actúa como fuerza centrípeta, puedo unir esas dos expresiones, ¿vale? Y nos queda eso de arriba. Si os dais cuenta, en esa expresión, la masa del satélite aparece en ambos lados y por tanto la vamos a poder tachar. Es decir, que siempre que apliquemos que la fuerza gravitatoria actúa como fuerza centrípeta, nos da igual el satélite que estemos analizando, su masa, porque siempre se nos va a ir. Y este segundo apartado de aquí, si os dais cuenta, es la aceleración centrípeta. Pero que en el caso de que la única fuerza o que la fuerza que lo cause es la gravitatoria, también es lo que nosotros hemos llamado siempre G pequeña, la gravedad, que en el caso de que ese satélite se moviera sobre la superficie de la Tierra, valdría 9,81, pero que conforme nos vayamos más lejos de la Tierra, más pequeñito será. Por último, os presento ahí una fórmula que se usa muchísimo en estos planetas, en estos movimientos, y es que el periodo de revolución, es decir, ese tiempo que tardamos en dar una vuelta, es siempre 2pi por el radio
de la órbita partido por la velocidad lineal. Esta ecuación sale de las relaciones que hemos visto en el tema 8 del movimiento circular y sale muy simple, pero yo me la aprendería ya que se utiliza muchísimo en movimientos de fuerza centrípeta. Bueno, pues con esto queda repasado todo este tema que es muy importante de dinámica y que nos va a permitir relacionar las fuerzas que actúan sobre un objeto con el movimiento que describe dicho objeto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.